Muy buenas tardes, saludos veres para todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, bienvenidas, bienvenidos y muy atentos, por favor, al tema que vamos a exponer en este vídeo. En este vídeo, o tal vez dos vídeos, esperemos que con uno haya suficiente, siempre intentaré ser conciso, concreto y directo. A raíz del vídeo que ya expusimos, transmitiendo que Dios ve, Louis Alexandre exactamente en ese momento no estaba capacitado para poder hacer el amor con Maestatu y por lo tanto tener un heredero digno, hijo de Maestatu y nieto de Dios Todopoderoso, acorde a la sabiduría que realmente el ser que tiene que acceder al cargo de Dios Todopoderoso debe atesorar. Por lo tanto, ya expusimos en ese vídeo que Dios Todopoderoso tuvo que organizar todo lo que ocurrió en el viaje de las tres Súrides y Louis Alexandre aquí a la Tierra para poder establecer el nacimiento de Louis Alexandre en la Tierra ya directamente a través de la vagina de su hija predilecta Maestatu. Dicho esto, sé que es controvertido, siempre que hemos expuesto este tema es controvertido, lo único que les vamos a recomendar, como siempre, es que lean la Biblia, es que lean detenidamente el Lendaní, que lo explica bien. Hay otros lugares que lo explica, pero bueno, el Lendaní lo detalla con mucho... Está muy resumido y por lo tanto es un texto que es importante para saber de dónde venimos, porque vamos a recordar que no venimos de Dios Todopoderoso, no venimos de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso es el último eslabón de la cadena infinita de la existencia, de la cual tenemos una noción más cercana y directa como una etapa en la cual todavía estamos inmersos, por supuesto, porque está él cerrando esa etapa. Sin embargo, no es el origen primigenio de nuestra existencia, ya lo hemos repetido muchas veces, porque el vértigo no está en saber que vamos a morir, sino en comprender que nunca hemos nacido. Así que estamos analizando esa parte de nuestra existencia, es un fractal cuántico, es como si analizáramos aquí en la Tierra 5 años de una existencia de 80 o de 90 años. Pues nosotros estamos aproximadamente, para entendernos, metidos en una proporción, en una fracción de 5 años sobre 100 en proporción a los Seicolao y Seicolao y Seicolao que lleva Dios Todopoderoso ejerciendo ese cargo y esa función en función al todo. Aproximadamente, ¿ustedes me entienden? Es como si habláramos de que esta planta es un fractal de un bosque, ¿lo entienden? Y un bosque es un fractal de todas las plantas que hay en España, en Iberia. Y todas las plantas que hay en Iberia es un fractal, es una proporción, una fracción de todos los bosques que hay en Europa. Y todos los bosques de Europa es una fracción proporcional de todos los bosques que hay en la Tierra, y así in eternum. Bien, pues en este caso estamos analizando esa parte de la historia. Y ahora nos vamos a centrar en el hecho. Vamos a presentar otra de esas palabras prohibidas o tabúes o malinterpretadas porque no se entienden. Y ahora vamos a entender el porqué. Primero lo que significa y después el porqué. Esa palabra, queridas amigas y queridos amigos, es incesto. ¿Se dan cuenta? Es incesto. Incesto, esa palabra que nos dice que el incesto lo que expresa es una relación sexual íntima, vamos a decir, entre seres de una misma familia, fundamentalmente padres e hijos, hermanos, hermanas, línea directa, vamos a decir, como primer grado. Es el mayor grado de incesto, ¿correcto? ¿Está claro?
lo tenemos todos claro, que eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Ese es el significado. Bueno, pues ahora fíjense ustedes que vamos a trabajar con esta palabra. Y ese incesto, si lo escribimos así, insexto, insexto, se dan cuenta que solamente hemos modificado dos letras, la C por la S y la S por la X. Y entonces, ¿qué nos está dando? Insexto, sexto, y ahí está dando sexto. Y si le quitamos la T, ¿qué nos queda? Sexo. ¿Ven cómo está todo, absolutamente todo relacionado? Porque los payos son los artistas más grandes del enredo, de la confusión. Y así nos tienen, así nos tienen. Así que por favor presten atención, soy el mensajero y luego ustedes profundicen íntimamente en sus domicilios y busquen dentro de su corazón a ver realmente de qué estamos hablando. Miren, incesto. Incesto nos dice, en fin, los diccionarios que significa no casto. Fíjense, ese es el significado, no casto. Es decir, porque teóricamente venía de una palabra que no le he puesto en latín, pero es lo que significa para simplificar, ¿de acuerdo? Incesto quiere decir no casto, porque es alguien que tiene relaciones con un familiar directo. Pero curiosamente, incesto, fíjense, que solo se varía muy poquito de insecto. Incesto, insecto es ese animalito, ¿verdad?, que va volando, que es el chiquitín. Y fíjense qué curioso lo que nos dice en este caso el diccionario. Significa cortar o hacer una incisión, porque viene de la palabra insovere. Insecare. Insecar, secar podría ser cortar, vale, insecare. O sea, imagínense qué curiosidad, ¿verdad? Porque de que hace una incisión ya es mucho más cercano a lo que nosotros vamos a explicar. Esta significación ya es mucho más cercana de cortar o hacer una incisión. Y aquí les ponemos, esto solo lo tocamos como referencia, no nos vamos a ocupar ahora del sexto y del sexo, pero que sepan ustedes que viene de aquí, está relacionado con ese origen que es incesto, ¿correcto? Antes fue el incesto y luego fue el sexto, es mi intuición, ¿correcto? Bien, entonces seguimos. Vamos ahora a explicar lo que significa incesto desde la perspectiva nuestra, como seguidores de Alexandre Lazar, con todo basándonos en sus enseñanzas y en nuestra propia intuición, como es natural. Incesto, lo partimos en dos, incesto. Fíjense qué curioso, porque ese in quiere decir dentro, interior en fin, in quiere decir dentro, quiere decir en, y cesto. ¿Y cesto qué es? Cesto es un cesto. ¿Qué es un cesto? Es un cesto, pues es un recipiente vacío en el que se depositan, pues podemos depositar frutas, ¿no? Un cesto para poner frutas, uvas, patatas, lo que sea. Por lo tanto, en este caso, ¿a qué se está refiriendo? Al coño. ¿Se dan cuenta qué bonito? Dentro del cesto, dentro del coño, dentro de la vagina, incesto, dentro de la vagina. El origen es mucho más hermoso de todo lo que nos han metido en la cabeza. Es más bonito. Lo que ocurre que nosotros lo tenemos que percibir con la mente de un niño. Porque esto que estamos explicando y narrando es la verdad. Es la verdad. Entonces, in significa dentro, como hemos dicho, y cesto se hace, cesto se hace. La C quiere decir se hace, es. Y esto... La C significa se hace o es, y esto significa, viene de la palabra estao o estao, que significa es obra redonda, y esa O significa agujero mío. Todo esto son etimologías que vamos a leer ahora en la Biblia, expresadas por Alexandre Lazar, o sea, lo estoy resumiendo, lo pueden ustedes verificar. Al final, ¿qué significa incesto? Hacer la obra dentro de mi agujero. Fíjense qué bonito. ¿Y saben quién es el agujero de Dios Todopoderoso? ¿De mi agujero? Es el agujero de su hija Maestatu. ¿Nos vamos entendiendo lo que tuvo que hacer? Vamos a seguir, no hemos acabado aquí. Ahora vamos a leer la página 73 de la Bibele,
editada por Michel Rodellas Picola y escrita y basada en los textos ya dejados en el manuscrito de Alexandre Eleazar. O sea que vamos a leer palabras de Alexandre Eleazar y dice así, número 73. Página número 73, dice así, refrendando lo que les he expuesto. A ver, dice, us, quería decir, claro está, el agujero mío. ¿Correcto? Vamos a repetir. O con H, U con H, O, R, U, S. Que quería decir, está claro, el agujero mío. ¿De acuerdo? Bien. Ahora nos vamos a la página 131. 131 para confirmar la otra palabra que les he expuesto. Y dice así. Por eso la ciudad fue llamada Tao, es decir, obra circular, porque O es el redondo de la boca y significa círculo, como ya he dicho anteriormente. Y sigue Alexandre Eleazar exponiendo. Claro, existía el verbo is, equivalente al es español y que por eso se escribía istao y se decía istao, que significa es obra redonda. Hago notar que esa palabra hoy existe en la lengua llamada patois, patois, en el mediodía de Francia y que significa casa, pero se pronuncia estao y escriben estau. ¿Se dan cuenta? Pronuncian estau y escriben estau, ¿correcto? Y nosotros aquí lo hemos puesto estau, ¿correcto? Cesto, que vendría de estau, ¿eh? Por lo tanto es obra redonda. Y la palabra completa, la etimología de la palabra completa, incesto, significa hacer la obra dentro de mi agujero, hacer la obra. Y ya para finalizar la Bibele vamos a la página 122 para acabar de aclarar lo que es el incesto, quién lo hace o quién lo hacía, por qué y qué ocurrió. Presten atención, por favor. Dice así, página 122. Al principio, los B vivían en grupos familiares ocupando una sola casa. Por ejemplo, dentro de una casa solía haber la madre, 3 o 4 mujeres jóvenes y 6 o 7 hombres jóvenes también. Las mujeres eran hermanas, primas o vecinas y los hombres solían ser el padre, los hermanos, los primos y todos los hombres hacían el amor a las hembras de la casa. El incesto era completamente normal. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es lo que nos dice. Pero vamos a seguir. Perdón, es aquí, sí, seguimos. Eso era al principio, ¿eh? Todos vivían así. O sea, el incesto, no existía esa palabra prácticamente, o con la connotación que hoy la conocemos, pues porque todos hacían el amor a todas las mujeres. Seguimos avanzando en el camino, en la Bibele, seguimos en la vía y nos encontramos con esta situación. Así, la mayor parte de las veces esas esposas o hembras eran las hijas del padre y las hermanas de los hijos, incluso muy buscados por los hijos, y las madres que tenían hijos de sus propios hijos y preferían estos hijos a los de su marido. Mucho más tarde, apercibiéndose de algunos hijos con ciertas deficiencias mentales por causas consanguíneas, fue por lo que finalmente la élite prohibió el incesto, pero no así la poligamia. Los campesinos que las podían mantener y llegar a un acuerdo con su familia, y si podían tener 2 o 3 esposas. ¿Lo hemos comprendido? Yo creo que no hace falta repetirlo, pueden ver el vídeo otra vez si quieren, pero no lo vamos a repetir. El incesto antes era normal, hasta que la élite, es decir, los 7, Dios Todopoderoso el primero, que era Jehová, era Bat, ¿verdad? Bat es el número 1, pues se dieron cuenta y por lo tanto prohibieron el incesto a la gente que estaba por debajo de ellos, para entendernos clarísimamente. Eso no quiere decir que la élite continuara
realizando el incesto, porque sí tenían los genes preparados, la mente preparada, el corazón preparado y el espíritu preparado. ¿Nos vamos entendiendo? Por eso, Dios Todopoderoso, cuando llama a Eleazar, le dice, Dios llamó ante su presencia a Eleazar. Leemos ahora del libro Lemnaní, ¿correcto? Escrito por Alman y basado en Alexander Eleazar. Le dice, Dios llamó ante su presencia y le dijo, has sido escogido para ser el futuro Dios Todopoderoso, o sea, Dios B. Pero antes te entrego a mi hija predilecta para casarte con ella. Y fue celebrado en los cielos el desposorio entre ambos, una boda que fue el acontecimiento más fantástico en los anales de los Edu. Dios, como dote de aquella boda, le entregó a su hija los 12 globos de mundo. El acontecimiento más fantástico en los anales de los Edu, es decir, por los siglos de los siglos. Nosotros tenemos que reflexionar si queremos profundizar. Muchas gracias, eskerrik asko, zorionak.